capítulo 4, versículo 1, ahí vamos a reanudar la prédica del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver qué pasó con Caín y Abel, que fueron los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva una vez que ya salieron del paraíso. ¿Están todos listos? Ahí en Génesis 4:1 dice la palabra: conoció a Adán a su mujer Eva. Está muy fuerte el ese, ¿no? Digo, se escucha muy... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Ahí está bien. Gracias. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva. La palabra dice conoció, quiere decir que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y tuvieron a su primer hijo. Los primeros seres humanos que en la tierra en ese tiempo existían pues eran Adán y Eva, pero cuando cayeron en pecado de la gracia de Dios fueron expulsados del paraíso y Adán y Eva tuvieron relaciones, y de esa relación que tuvieron nació, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Los hijos son por la voluntad de Dios. Él es el que nos da bendición a nosotros a través de los hijos. Y dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo quiere decir que transcurrió un buen tiempo, no dice aquí cuántos años, sino que transcurrió un tiempo en donde Caín y Abel empezaron a crecer hasta ser adultos como nosotros. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En esos territorios de los que habla la Biblia, en esa zona de Irak y de Irán, las frutas que se dan en época de invierno y en época de verano, en época de invierno es la manzana y en época de verano son los dátiles. De ese tipo de frutas está hablando la Biblia en esa zona. Por ejemplo, aquí en León, ¿qué frutas se dan? Entonces se dan algunas frutas que se dan aquí en León no se dan en Sinaloa o en Tabasco, porque cada territorio, por ejemplo la guayaba casi se da en todo el país, pero la manzana no, la manzana nada más se da allá en lo que es Durango y en lo que es Chihuahua, por las zonas frías. Entonces, pero esta zona en ese tiempo, dice, trajo una ofrenda a Jehová, una ofrenda del fruto de la tierra, del fruto que le dio la tierra cuando él la cultivaba, que obviamente son frutas, algunas que sí se dan en México, otras no. Eso es lo que Caín le ofreció a Dios. Y aquí estamos viendo que Caín y Abel veían a Dios, hablaban con Dios, él hablaba con ellos lo veían y lo escuchaban como nosotros nos comunicamos aquí en la tierra en esos tiempos. Caín y Abel tuvieron esa dicha y esa gracia de parte de Dios, de verlo, de hablar, de escucharlo. Nosotros tenemos que buscarlo a través de la fe, a través de la oración, para que Dios nos hable a nosotros y nos guíe en este mundo. Ellos no, ellos lo escuchaban y lo veían. Es una gracia, es un don de Dios que alguien tenga esa cualidad de ver y escuchar a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios se agradó de la oveja y no se agradó de los frutos? Más adelante, conforme vayamos avanzando en la lectura de la palabra, cuando el pueblo de Dios ya sacrifica animales a Dios y Dios se agrada por el sacrificio, los hijos de Dios lo que sacrifican son ovejas, corderos, palomas, sacrifican animales a Dios para el perdón de los pecados. También la gente que no tenía dinero para comprar una oveja o comprar una paloma para ofrecerla a Dios en el sacrificio, compraban esa semilla que se da para la harina, las tortillas de harina o el pan. Era la gente que ofrecía, como en el caso que lo ofreció Caín, él le ofreció frutos, el dátil es un fruto. Entonces ellos, la gente que no tenía dinero, pues ofrecía lo que podía comprar, que eran los cereales. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. Se ensañó quiere decir que Caín entró en ira, eso quiere decir la palabra. Se ensañó, se enojó, se puso iracundo. O sea, se enojó a lo más que podía. ¿Por qué Caín se dio cuenta que la ofrenda de él no le agradó a Dios? Porque acuérdense que Dios hablaba con ellos, ellos veían a Dios. Y Caín se dio cuenta que la ofrenda que él entregó a Dios no le agradó. Por eso se enojó con el hermano, cuando había de haberse enojado con Dios, no con el hermano. ¿Qué culpa tenía Abel de que a Dios le agradó la ofrenda? No tenía ninguna culpa. Y nosotros en el mundo somos iguales, hermano. Con quien deberíamos, no deberíamos enojarnos con nadie, pero cuando nos enojamos con la persona equivocada, no con la persona que te hizo el mal. Entonces, ¿sí, hermano? Parte del animal se lo comían y todas las entrañas, las vísceras, las quemaban en el fuego. A Dios le agradaba el sacrificio de los animales porque de la sangre emana la vida, del corazón también. Y era muy satisfactorio para Dios que alguien se hiciera un sacrificio de sangre. Las palomas tienen sangre, los corderos también. Cuando Juan dice en el Nuevo Testamento, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque Jesús iba a entregar su vida como cordero. Sacrificaban un cordero en la Pascua para la expiación de los pecados, para que Dios te pudiera perdonar del pecado. Y cuando va él al bautizo, Jesús, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios ve, el Padre ve en la cruz morir al Hijo y entregar su sangre por todos nosotros. Antes no era así, teníamos que sacrificar un cordero delante de Dios para que nos perdonaran los pecados. Pero cuando Jesús entregó su vida y su sangre por nosotros, cuando Él murió en la cruz, desde ese momento ya no era necesario sacrificar un cordero para el perdón de los pecados, porque Cristo entregó su vida y su sangre, y la ira de Dios sobre nosotros, el coraje de Dios sobre nosotros, quedó satisfecha. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, que Él entregó su sangre por nosotros, la ira de Dios, el enojo de Dios contra ti, hermano, contra mí, contra todos los que pecamos, queda satisfecha. Ya Dios no está enojado contigo. Antes, una de las condiciones que Dios puso en la palabra era el sacrificio del cordero o de una paloma. ¿Por qué Dios eligió el sacrificio de animales para el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué no pidió el sacrificio de un ser humano como lo hacían los aztecas?
los chichimecas, los olmecas, aquí en nuestro país, en la antigüedad. Porque la vida del ser humano, como lo vamos a ver aquí más adelante, es santa para Dios. No es cualquier cosa. Si alguien mata a otro, ahorita vamos a ver qué le sucede a esa persona que asesina a otra persona. Y para Dios por eso no podía él pedir el sacrificio de una persona para el perdón de los pecados de otro. Porque la vida del ser humano delante de Dios es delicada, es algo muy serio. Por eso tenían que sacrificar un cordero, un animal, que para la gente que en el mundo hay, que conservan las vacas, conservan los animales, ellos no admiten el sacrificio del animal delante de Dios. Porque hay gente en el mundo con una filosofía de esa naturaleza. Afortunadamente hemos nacido en los tiempos en donde ya no es necesario el sacrificio de animales. Solamente los que sacrifican animales como los gatos, los perros, las gallinas, son los que están endemoniados, que le rinden tributo a Satanás. Porque hay templos satánicos en León y en todo el país que sacrifican animales, sacrifican niños pequeños a Satanás. Pero eso no está en la Biblia. Eso es una abominación delante de Dios. En los tiempos actuales que nos tocó nacer a nosotros, los únicos sacrificios que se llevan a cabo es de la gente que se dedica al satanismo. Nosotros no. Nosotros ya no tenemos por qué sacrificar un cordero para caerle bien a Dios. ¿Es necesario, ¿sí, hermano? El sacrificio es el ayuno. El ayuno como tal, como lo indica la palabra de Dios, te abstienes de tomar agua, comer carne, comer frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese ayuno te purifica espiritualmente, te quita cosas que te estorban. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Caín que su ofrenda no le agradó a Dios? Porque él vio, Dios no le dijo, tu ofrenda no me gustó, a mí no me agrada. Se lo dijo con la mirada, hermanos. Como cuando estamos hablando con alguien y vemos que el comentario que hacemos en un momento dado no le agrada a la persona. O sea, Caín vio el rostro de Dios y vio que no le agradó la ofrenda que él entregó y que le agradó más la de Abel. Así es como se dio cuenta Caín. Acuérdense que Caín y Abel veían a Dios, hablaban con él. Nosotros para hablar con Dios y estar con Él necesitamos hacer oración, entregar nuestra vida a Él. No hay otra forma de que Él nos escuche. Y cuando llegamos con alguien le decimos, hermano, Dios me habló y me dijo esto de ti. El hermano te dice, ¿qué? Esa persona no está conectada con Dios, no te entiende lo que le estás diciendo. Y te juzgan, que está loco, ¿no? ¿Cómo que Dios te habló? Pues sí, hermano, en la actualidad hay personas que Dios habla. Y eso es lo más emocionante del Evangelio. Que puedas no ver a Dios, pero sí escuchar lo que te está diciendo. Y que no te den miedo. Eso es lo más impresionante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado contra Abel? ¿Y por qué ha decaído tu semblante cuando nos enojamos? ¿Cómo está nuestro rostro? Se ve, aparte de que se ve feo, hermanos, nuestro semblante, agachamos la cabeza, ¿verdad? Cuando nos enojamos. Pero la agachamos para dejarnos ir contra el que nos lo está haciendo. El semblante de la persona cae. Se ve extraño, se ve raro. Hasta da miedo verlo. Entonces, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tú hicieres el bien, ¿a poco no serás enaltecido? Claro que sí, ¿no? Mucha gente te va a reconocer el bien que haces, tanto aquí como allá afuera. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú tendrás dominio sobre el pecado. Dios le está diciendo a Caín las cosas buenas y las cosas malas de cuando te enojas y cuando haces las cosas bien.
quien reconoce que hace las cosas bien es Dios. A lo mejor en el mundo no hay gente que te pueda decir que te aplauda por haber hecho algo bueno, pero Dios, cada vez que tú haces una cosa buena, Él en el cielo reconoce que tú has hecho algo bueno y Él te envía bendición a cambio de las cosas buenas que hiciste este día, aunque tú no la veas o no la sientas en tu vida. Pero también aquí vemos que los primeros dos hijos que nacen de Eva y de Adán, nacen dos hijos, Caín y Abel, uno en extremo malo y el otro en extremo bueno. Entonces, desde la antigüedad, desde la creación, ha nacido gente malvada y perversa y ha nacido gente justa. Y dice Dios en el Nuevo Testamento, ¿quién tendrá la osadía de preguntarle a Dios por qué Él hace gente mala y por qué hace gente buena? Dice que nadie se atreva a preguntar eso. Es un misterio que Dios te revela a través de la Escritura cuando tú tienes una comunión íntima con Dios. Porque probablemente ahorita no se puede entender eso. ¿Por qué Dios hace gente mala? ¿Y por qué Dios hace gente buena? O gente justa. Es un verdadero misterio en la Biblia. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un hermano que le quita la vida a otro por causa nada más de que la ofrenda, una ofrenda le agradó a Dios y la otra no le agradó. Le quitó la vida a su hermano. Y fíjese lo que pasa cuando un hombre o una mujer le quita la vida a otra persona, a otro ser humano en la tierra. Escuchen lo que sucede. El hecho de quitarle la vida a alguien, así nada más, puede parecer muy simple al que la quitó, que no pasa nada, que no va a traer consecuencias, pero vean lo que sucede cuando tú le quitas la vida a un ser humano. Y Dios le dijo a Caín, porque Dios habla, hermano, y el asesino está escuchando a Dios. Imagínense qué gracia, qué tremendo es esto. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Caín le contesta bien feo a Dios. Le contesta de una manera grosera y prepotente. Le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo quien y yo andarlo cuidando? Dios no esperaba esa contestación de Abel, como muchas veces la gente que está con nosotros no espera una contestación ríspida, una contestación negativa de nosotros. La persona que nos pregunta algo, nos lo pregunta muchas veces para nosotros poder darle un consejo, un buen consejo, porque hay gente que necesita una respuesta alentadora en momentos difíciles. Y Caín le está contestando a Dios, al creador del universo, de una manera grosera y prepotente. Pero Dios, hermanos, no es como nosotros. Dios es diferente. Vean cómo le contesta a Dios a una grosería de Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín mata a Abel, la sangre de Abel cae a la tierra. Dice Dios, la voz de tu hermano clama a mí, o sea, sube hasta el cielo a decirle a Dios, Señor, ¿ves lo que ha ocurrido? Pues si una persona que mata a otra persona, la sangre de esa persona cae en la tierra y esa sangre sube al cielo para que Dios haga justicia a esa persona que murió. Esto es impresionante, hermano, para que todo hombre, toda mujer se abstenga de asesinar a alguien, porque Dios tiene la justicia en sus manos. Y cuando tú caes en las manos de Dios, tienes que tener mucho cuidado, porque aparte de que tu vida se va a acabar pronto, el castigo que vas a recibir como consecuencia de haber quitado la vida a alguien es tremendo, hermano, no vas a poder soportar. Pero aquí vemos que Dios también amaba a Caín. Él lo amaba. Vean por qué. Primero lo maldice. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Vas a ser maldito caminando por la tierra.
por causa de haber matado a Abel. Que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Aquí Dios está maldiciendo a Caín. Errante y extranjero serás en la tierra, nadie te va a conocer, ni te van a hacer caso, ni te van a pelar. Vas a andar solo, como consecuencia de haber matado a tu hermano. Y dijo Caín a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, cuando antes no se escondía Caín, hermano de Dios. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Así le contesta Caín a Dios. Cambia su manera de contestarle a Dios, a causa de que lo maldice por haber matado a Abel. Y le responde Dios. Aquí vemos que Dios tiene misericordia, Dios tiene mucho amor hacia nosotros. Le pudo haber quitado la vida a Caín ese día a Dios por causa de haber matado a Abel, pero Dios no lo hizo, hermano. Vean lo que hace Dios con Caín, consecuencia de haber matado a su hermano. Dice, le respondió Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Estamos hablando de un asesino, hermano. Dice Dios: el que me quite la vida a Caín 7 veces será castigado. Dios muestra su amor. Él también amaba a Caín, al asesino. ¿Y qué persona puede amar al que le quitó la vida, a tu padre, a tu madre? Yo creo que nadie, hermano. Tendrías que perdonarlo de corazón para poder amarlo. En los juicios que hay en el internet, en el YouTube, hay gente que perdona al asesino porque tiene la capacidad en el corazón de perdonar al asesino. Y hemos visto muchos ejemplos de gente que perdona al asesino de su hijo, de su hija. Entonces, Dios puso señal en Caín, que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué señal se imagina que Dios puso en Caín para que todo aquel que lo encontrara viera esa señal y no le quitara la vida a Caín por haber matado a Abel? Dios, hermanos, pone señales espirituales, no te pone aquí, fulano de tal aquí en la frente, no logra ser matado por causa de que lo digo yo, Dios. No, hermano, eso no es, Dios no pone ese tipo de señales. Porque después van a nacer más hijos. Ahorita nada más está Caín y Abel, pero nacen más hijos, y esos hijos iban a saber de la historia de Caín y Abel, de los 2 primeros hijos de Adán y Eva, y le podían haber quitado la vida por venganza. ¿Sí? En ese momento todavía no había ningún otro hombre en la tierra que le pudiera quitar la vida a Caín. No existía. Pero ¿qué señal entonces le puso Dios a Caín para que cualquiera que le encontrara en el futuro no le quitara la vida? Dios pone en el hombre de una mujer, pone adentro del hombre de una mujer una señal, es un espíritu de Dios adentro. Y todo aquel que veía a Caín dice: ese fue el que mató a Abel. Mi abuelo me dijo que él mató a Abel. Mi abuelo Adán me dijo que él lo mató. Y me voy a levantar contra él y le voy a matar. Pero veía una señal. O sea, no es una señal que la puedes ver con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. Te acercas a Caín, lo quieres matar y no lo puedes matar. ¿Por qué? O sea, no dice en la frente algo así simbólico. No existe. Es una señal espiritual adentro de la persona. Más adelante vamos a leer en los siguientes libros que hay hombres que Dios le ha puesto una señal a la persona y quieren matar a ese hombre porque les cae gordo y no lo pueden matar. Hay una señal de parte de Dios, una señal espiritual poderosa que no lo puedes hacer, no puedes matar a la persona así nada más como así, no le puedes quitar la vida. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod.
una tierra que dice esto es errante, que iba a andar errante por toda la tierra. Ese era uno de los castigos que recibió Caín por haberle quitado la vida a Abel. Y conoció, aquí viene ya cuando conoció Caín a una mujer, nacida precisamente de los únicos seres vivientes que había en aquel tiempo, de Adán y Eva, de su padre y de su madre. Era su hermana. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Cómo pudo haber edificado una ciudad Caín si no tenía la bendición de Dios? Sin la bendición de Dios no lo podía haber hecho. O sea, Dios puede bendecir a un asesino si el asesino se arrepiente de corazón de lo que hizo. Y vemos acá en el versículo 14, donde Caín se arrepintió de lo que hizo. Dios se lo hizo entender, se lo hizo ver que lo que hizo no estaba bien. Entonces la única manera de alcanzar el perdón de Dios, y si has asesinado a alguien, es acercándote a Dios de corazón, decirle, Señor, estoy arrepentido de lo que hice. Ya lo hice, pero te ruego me perdones en el nombre de Jesús, porque yo quiero ir al cielo contigo, no quiero ir al infierno por causa de que asesiné a alguien. Y a Enoc le nació Irá, e Irá engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Viene ahí una descendencia de parte de Caín, porque Abel ya no puede tener hijo, porque Abel ya está muerto. Y viene una generación después de Caín, y Lamec tomó por así dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Entonces viene una generación después de que Caín es errante, y nacen hombres y nacen mujeres, y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí por primera vez se lee en la Biblia que en aquellos tiempos el hombre invocaba en el nombre de Jehová yo voy a hacer esto. Ahora decimos en el nombre de Jesús yo voy a hacer esto. Invocas el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, porque hemos nacido en los tiempos en que ya estuvo Jesús en la tierra y se invoca el nombre de Jesús. No hemos nacido en la época de Adán y Eva, en donde se invocaba el nombre de Dios. Y también entonces Adán tuvo descendencia de parte de Caín, que también aquí viene, dice, este es el libro de la generación de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró muchos hijos y muchas hijas en 800 años. ¿Por qué Dios permitía que la gente viviera tanto tiempo en aquellos tiempos, tantos años? Y después Dios acortó esa edad a 120 años, o sea que nosotros sabemos en la actualidad que la edad máxima que podemos durar en la tierra son 120 años, o hasta 160 como otros hombres de Dios o mujeres de Dios han vivido en la actualidad. Pero la edad límite que pone Dios son 120. Que algunas personas mueren de 60, de 30, de 15, ya eso es una situación personal de cada uno. Porque aún la muerte, hermanos, en la Biblia es muy diferente a como la conocemos nosotros. Nosotros decimos, no sabes el día que te vas a morir. Entonces lee la Biblia, hermano, para que veas que eso no es cierto. No sabes en dónde vas a morir, entonces lee la Biblia. No sabes de qué vas a morir, lee la Biblia. Porque aquí hay un hombre que Dios le mandó a un profeta y le dijo, este día tú vas a morir, porque tenía una enfermedad en un pie. Dios explica la muerte en la Biblia de una manera muy diferente
a como la conocemos nosotros. Y ese hombre se arrepintió ese día de todo lo que hizo y Dios le perdonó. Y le dijo, de aquí a 15 años, yo te concedo todavía 15 años más de vida en este mundo. Ese hombre sí sabía cuándo iba a morir. Si él contaba 15 años de ese momento, sabía que en esa fecha se iba a morir. Y Enoc, que viene aquí, los únicos 3 hombres que no están, el cuerpo de ellos no está en la tierra, es Enoc, Jesús y Elías. Dios se lo llevó completitos al cielo. Ellos no murieron en la tierra. Entonces Dios explica la muerte de una manera diferente a como nosotros la entendemos en la tierra. ¿Sí, hermano? Entonces Enoc es abuelo de Moisés, o es al revés. Enoc es papá de Matusalén, Matusalén es papá de Noé, que hizo el arca. Dos más descendencias. Descendencias de Dios, abuelo de Dios. Sí. Sí, algo así. Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, en esta descendencia de Adán está la vida de Enoc. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar con Dios quiere decir que todos los días cuando te levantas buscas a Dios. Y hay días que Dios te habla y tú lo escuchas. Y la paz y la felicidad que Él representa, entra en ti. Y la gente te ve diferente. Y la gente, por no saber qué está pasando contigo, te dicen que estás loco, o te dicen tú estás en paz, te dicen muchas cosas. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se lo llevó. Cuando Enoc, su cuerpo material, entró al cielo con Dios, se transformó en espíritu, porque un cuerpo material como este no puede entrar al cielo. En el cielo están en espíritu. Entonces el cuerpo carnal se transformó en espíritu cuando Dios lo entró al cielo con él. Se lo llevó. Y nadie encontró a Enoc en la tierra, por más que lo buscaron. A Elías mandó un carro de fuego con caballos y recogió a Elías en la tierra y se lo llevó al cielo. Dios se llevó a estos 3 hombres de una manera diferente. A Enoc iba con él caminando, platicando con él, y de repente Enoc se vio en el cielo con Dios. Ya no estaba en la tierra. Dice, pero ¿en qué momento Dios se lo llevó? En cambio Elías, Dios le avisó a Elías, tal día vengo por ti de esta manera. O sea, Dios le dijo a Elías qué día, a qué hora iba a ir por él y cómo lo iba a recoger en la tierra. Y un hombre de la tierra que se llama Eliseo, también Dios le avisó a Eliseo cómo se iba a llevar a Elías, a su amigo Elías. Y Eliseo ese día perseguía a Eliseo todo el día y Elías le decía, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga yo contigo? Le dice, yo quiero el poder que tú tienes. Y le dice Elías, si tú vieres con estos ojos, no espirituales, y con estos ojos, ¿cómo me voy yo de este mundo? Entonces el poder que yo tengo, el doble del poder que tengo, te será donado a ti. Si tú vieres. Y Eliseo vio cómo fue arrebatado Elías de su presencia. Entonces un día, hermano, si un amigo tuyo desaparece de este mundo, no lo busques. Dios se lo llevó. Porque todavía Dios se lleva gente. No fue la única vez que Dios hace esto. No es la única vez. Es parte del arrebatamiento, exactamente. Entonces un día un amigo tuyo y un familiar desaparece, de la noche a la mañana estando dormido en tu propia casa y no lo encuentras, no te preocupes, el Señor se lo llevó. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió la vez 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos liberará de nuestras obras
y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces hay gente que nace ya con un designio de parte de Dios, que ustedes dicen, esta persona que nació en casa es una persona que viene con el poder de Dios, porque Dios se lo da a conocer a la gente. ¿Cómo la gente sabía que Noé iba a servir de instrumento para la salvación de la humanidad? Porque Dios se lo reveló a alguien. Entonces, no estamos en este mundo nada más por un producto de la casualidad. Si esas preguntas que están en tu mente de que esto que hago aquí, ¿para qué he llegado? ¿Para qué vine? Nadie me hace caso, la gente no me pone atención de mis palabras, no te preocupes, hermano. Hay un propósito de tu vida en este mundo. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque una ocurrencia de tu padre, de tu madre. No, mi querido hermano. Estás en este mundo porque Dios tiene un propósito en ti. Tiene un plan perfecto que si tú lo quieres asumir como tal y le dices a Dios, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿Sí? Esa es la diferencia, nada más. En lugar de decir, nadie me hace caso, todo lo que yo hago nadie lo toma en cuenta. No, hermano, no es así. Tienes un propósito bueno en el mundo. No eres producto de la casualidad. Aún de la gente que toma a una mujer y abusa de esa mujer, y producto de ese abuso nace un hijo o una hija, ese ser humano tiene un propósito en este mundo, porque Dios no se equivoca. Dios no es como nosotros. Él es diferente. Él nos ama. Ama a la persona más malvada y perversa y le da la oportunidad de arrepentirse antes de morir en esta tierra, de que se arrepienta de todo lo que ha hecho y vaya a la presencia de Dios. Esa es la diferencia, hermano. La próxima semana vamos a ver cómo la maldad de los hombres empieza a crecer y Dios toma una decisión para destruir a esa gente. En los tiempos actuales debemos de preocuparnos por la maldad que está creciendo en el mundo, acá en León, en todo el país. Porque aquí empezó a crecer la maldad de los hombres y Dios tomó una decisión de matarlos a todos. Entonces es muy delicado estar con Dios, andar con Él, hablar con Él, caminar con Él. Pero es una experiencia de vida que nadie te la va a dar, nadie te la va a vender. Voy a hacer una oración por ustedes, hermanos, para que el Señor esté siempre con ustedes, aquí en este lugar, ayudándolos a que sigan adelante y sean mejores hombres. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Creador del universo, Creador del cielo, de todo lo que nos rodea aquí en la tierra, Señor, yo te pido en este momento, oh Dios Todopoderoso, que estés en los corazones de cada uno de mis hermanos, transforma sus vidas, ayúdalos, Señor, en todas las cosas que traen cargando desde que nacieron. Quita, Señor, toda enfermedad y todo dolor que pueda estar presente en sus cuerpos en este día. Ayúdalos a que no tropiecen, apártalos del mal, de toda cosa malvada y perversa que llegue a sus vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que los aparte de todo eso, Señor. Que tu Espíritu esté siempre acampando alrededor de ellos. Te ruego, Señor Dios, por tu inmensa misericordia, por tu amor y tu justicia, que tú, Señor, estés aquí con ellos día y noche, para que ellos sientan tu presencia y puedan estar siempre contentos, alegres y gozosos de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra con cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante. Todas las preguntas que tengan en este momento, que sean contestadas a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.